A propósito de la grotesca situación que se conoció en un video en el que un taxista se masturbaba mientras una pasajera tenía que soportar esa situación, es importante refrescar alguna discusión relevante que se ha dado en el ámbito del derecho penal frente a los comportamientos, sobre todo callejeros, en los que generalmente hombres realizan tocamientos o actividades de tipo sexual, generalmente en víctimas mujeres. Esta clase de comportamientos habitualmente se ha considerado, creo que equivocadamente, por parte de la sociedad, de los funcionarios judiciales e inclusive de los medios de comunicación, como simples injurias por vías de hecho. Una injuria por vía de hecho es un insulto que ofende el honor o la honra de la persona, y por vía de hecho significa que se hace no por palabras, sino a través de acciones como por ejemplo un escupitajo. Entonces, hasta allí se ha considerado que llega la relevancia de esta clase de comportamientos sexuales callejeros, y es allí donde conviene llamar la atención frente a una posible falta de valoración social real de esa clase de agresiones que en mi opinión son agresiones violentas de tipo sexual. Los delitos sexuales son aquellos en los que normalmente se deben dar dos requisitos: uno, que el acto sea de tipo sexual, y dos, que se emplee la violencia o algún comportamiento en el que la víctima no haya podido dar su consentimiento. Esta clase de comportamientos normalmente en épocas pasadas, sobre todo en el ámbito de la violencia, se consideraba indispensable que el agresor empleara fuerza necesaria para doblegar la resistencia de la víctima. De allí que se suponía entonces que si la víctima no trataba de repeler con fuerza, con toda la fuerza que pudiera, la agresión del autor, entonces había consentimiento, y entonces eso condujo a que se reformara el Código Penal en el año 2014 para que ese concepto de violencia se ampliara. Y es una ampliación que realmente ha llegado pues a unos límites que sí son un poquito exagerados, en los que ya violencia pueden ser muchísimas cosas. La violencia entonces en nuestro Código Penal se entiende como no solamente la fuerza física, sino la amenaza de la fuerza física, coacciones, el empleo de contextos de dominación, la violencia de género, y también dice que el aprovechamiento de posiciones de poder. Es en ese punto donde sí aparentemente hay una desbordada legislación en el tema de la violencia, porque una relación consentida entre dos sujetos donde uno de los dos tenga algún tipo de ventaja sobre el otro se consideraría un acceso carnal violento, y creo que eso sí sería un poco absurdo. Más allá de si el legislador ha regulado o no adecuadamente el tema de la violencia, que en mi opinión debe regularse dependiendo de la violencia, porque no es lo mismo la violencia con una pistola en la cabeza que el aprovechamiento de contexto de dominación o la violencia de género, creo que sí es importante que nos pongamos de acuerdo en una cosa: los comportamientos callejeros en los que generalmente los hombres, aprovechándose de contextos de calle, o por ejemplo como en el caso del taxista, el sujeto que estaba prevalido de la conducción de un vehículo en movimiento, se aprovecha de esa situación y de alguna manera constriñe a su víctima, eso sí verdaderamente son ejemplos de violencia, y esos comportamientos son comportamientos de tipo sexual. Creo que nosotros no tenemos por qué seguir apegados a esas viejas ideas de que la violencia tiene que ser a punta de golpes o a punta de amenazas de golpes para poder considerarlas relevantes desde el punto de vista penal. Y es por eso que hace bien la policía en iniciar la investigación sin esperar que se trate de un llamado de la víctima, de que haya una denuncia, porque estos delitos sexuales son de investigación oficiosa. Y creo además que está bien que las autoridades trabajen sin cerrarle la puerta en las narices generalmente a las mujeres que suelen ser las víctimas de este tipo de grotescos comportamientos.